Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro resumen del estudio de la lección de Escuela Sabática. Esta vez el primer trimestre del año 2026 que lleva por título Uniendo el cielo y la tierra. Y el tema para esta segunda lección de nuestro trimestre es razones para agradecer y orar. Yo espero que cuando terminemos de estudiar esta lección de esta semana, seamos personas agradecidas. Y eso nos va a hacer personas felices, personas llenas de gozo, llenas de paz. Porque hay tantas razones para agradecer al Señor que el tiempo no debería de desperdiciarse en quejas. Pablo en sus cartas nos enseña a ser agradecidos y que esa gratitud dé como resultado paz a nuestras vidas. Los seres humanos podemos mostrar aprecio hacia los demás y esperar que las personas aprecien lo que hacemos por ellas. Los padres oran para que sus hijos amen a Dios y valoren ese amor a Dios. Ojalá que fuera ahora que ellos pudieran valorar el temor a Dios. Los sacrificios que como padres hemos hecho para darles la mejor educación posible, para darles la mejor vida posible que está en nuestras manos. Esas cosas, ojalá que nuestros hijos las valoren ahora en el temor de Dios. Pero los seres humanos cometemos muchos errores y aprendemos de ellos. Por lo menos eso deberíamos de hacer. Y el texto para esta semana que se encuentra en Filipenses 1:6 dice, estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Bienvenidos a nuestro resumen de la lección número 2, razones para agradecer y orar. La primera parte de nuestra lección lleva por título La comunión en el Evangelio. Recuerda que este trimestre estaremos estudiando las cartas de Pablo a los filipenses y a los colosenses. Este estudio está basado en Filipenses 1:3-8, donde Pablo estaba agradecido por cada fruto espiritual de su evangelización, por cada uno de los creyentes a quienes amaba profundamente y oraba por ellos. Y tenía la seguridad que cuando él ya no estuviera, el Espíritu Santo seguiría haciendo la obra en sus vidas hasta completarlas en el día de Jesucristo. Qué maravilloso pensamiento el de Pablo, mantener esa esperanza de que un día se juntaría con sus discípulos, con las personas que él había discipulado para el Señor Jesucristo, por esas almas que había traído, que un día se iba a encontrar con ellas, perfectas en el día de Jesucristo. Pablo, desde la cárcel donde se encontraba, podía sentir el amor que también recibía de sus hermanos en Cristo. El amor era recíproco. Y así como Pablo oraba por ellos, ellos también oraban por Pablo. Aprendamos de Pablo, quien como predicador oraba por sus amados, que habían recibido el mensaje de salvación por su medio. Pero también aprendamos de los filipenses y oremos por el evangelista que Dios usó para que recibiéramos este mensaje precioso de salvación. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Los pedidos de Pablo en oración y está basada en Filipenses 1:9-11, que debes de leer para que veas la oración que hacía Pablo por sus hermanos en Cristo. En esa oración por los filipenses, Pablo expresa el deseo que cada uno de ellos crezca, tanto en conocimiento de la salvación, que llegue a ser un
pregonero de justicia como él. Ese era el deseo de Pablo, que crezcan tanto en el conocimiento de la salvación que no puedan quedarse callados y puedan anunciar el evangelio como él se los anunció a ellos. En su oración, Pablo pedía amor. Él pedía también que tuvieran amor a ese conocimiento verdadero al que habían llegado y que pudieran entenderlo. También pedía ese entendimiento maravilloso que nos da el Espíritu Santo de su palabra. También pedía que ellos fueran sinceros, que fueran amorosos los unos a los otros. Pedía también que no se sintieran culpables, porque alguno de sus hermanos se hubiera ido si ellos no habían servido como piedra de tropiezo. Y pedía que la justicia de Jesucristo los cubriera con su manto. Pongamos más atención a nuestras oraciones, que no solo se centra en nosotros, en lo que necesitamos, en lo que queremos, en nuestros planes. No, pensemos también en nuestros prójimos y clamemos a Dios por sus necesidades y por la salvación de ellos. La tercera parte de nuestra lección lleva por título El discernimiento espiritual aplicado. ¿Qué es discernir? Discernir es ver la diferencia entre una cosa y otra. Poder señalar esas diferencias. Y ese discernimiento viene del Espíritu Santo y está basada en Filipenses 1, 12 al 18. Los filipenses comprensiblemente se angustiaron cuando supieron del encarcelamiento de Pablo y enviaron a Epafrodito o Epafras, como se le conoce, para saber cómo estaba el apóstol, para animarlo, para asegurarse de que sus necesidades físicas estuvieran atendidas. ¡Qué cosa más preciosa! ¿Cómo entender el gozo de Pablo por sus prisiones? Él agradece a sus hermanos en Cristo el que se preocupen, pero miren la manera en que les responde. Él les dice que su encarcelamiento ha llevado a muchos a tener el valor para predicar y que además aquellos que hablan mal de él están predicando también, porque al hablar mal de él tienen que hablar de Jesucristo y entonces predican. Qué maravillosa manera de ver su vida, donde otros solo veían cadenas, solo veían barrotes y se preocupaban por el estado de Pablo. Pablo veía a sus guardias romanos como potenciales ciudadanos del reino de Dios. Cada persona que él miraba a su alrededor era una persona a quien Dios le había puesto por delante para predicarle. Ojalá y así miremos nosotros a todos los que se acercan. Cuando Pablo miraba que hablaban mal de él, al querer hablar mal de Pablo, tenían que hablar de Jesucristo. Entonces ellos decían, no se preocupen por ellos también están predicando. Aunque quieran hablar de mí, aunque quieran hablar mal de mí, tienen que hablar de Jesucristo y predican. Y me recordé de una expresión que leí de una escritora cristiana en Obreros Evangélicos, se llama el libro, que dice que Dios se vale hasta de los malos obreros para traer almas a los pies de Cristo. Gloria sea su nombre. La cuarta parte de la lección lleva por título El fruto del Evangelio. Y ahora vamos a hablar de la relación de Pablo con los colosenses. Ustedes saben que esa es una relación muy especial, porque Pablo no había visitado a los colosenses. Él los conocía a través del testimonio de los que habían ido a predicar ahí y que le contaban a él cómo estaban los colosenses en su fe. Este estudio está basado en Colosenses 1, 3 al 8, donde Pablo daba gracias por la fe que tenían, por el amor que se demostraban, no solo
no solo le demostraban a él, sino a todos los hermanos, porque los colosenses se distinguieron por siempre guardar algo para enviar a las misiones, a donde iban los predicadores. Ellos mandaban siempre un donativo, una ofrenda para las personas. Y entonces ellos, los colosenses, haciendo eso, mantenían viva la esperanza del regreso de Cristo. Y todo esto, los colosenses lo habían cultivado con el estudio de las escrituras, donde encontraron la palabra de verdad que los llevó a aceptar el evangelio, que los llevó a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Los colosenses tenían esas tres virtudes. Tenían la fe, tenían la esperanza y tenían el amor. Virtudes que nosotros deberíamos de cultivar. En ese tiempo, Pablo ya podía decir que el evangelio es predicado a toda criatura que está bajo el cielo. ¿Y saben por qué lo lograron? Lo lograron por la extensa red de carreteras romanas. Eso hizo posible la expansión del evangelio, que el evangelio había sido predicado a todo el mundo. Hoy tenemos la facilidad para la predicación del evangelio y poder terminar la misión en breve y ver a Cristo venir en gloria. Porque ese es la única señal del fin. Una tras otra se van a ver ahorita, guerras, rumores de guerra, todo se va a ver, pero no es el fin, es principio de dolores, vienen pruebas, pero la señal del fin es que todo el mundo sepa que hay un Salvador y que tomen su decisión. Para el Señor es que la decisión sea que acepten al Salvador, porque Él no quiere que ninguno perezca, pero tampoco puede obligar a nadie a hacerlo. Así que hoy predica. ¿Tienes una red social? Predica en tu red social. ¿Tienes un grupo de WhatsApp? Predica en tu grupo de WhatsApp. Siembra la semilla. Siembra la semilla que el Espíritu Santo la va a cosechar a su tiempo. La quinta parte de la lección lleva por título El poder de la oración. Y Pablo conocía ese poder. Por eso en Colosenses 1, 9 al 12, él da unos tips preciosos para que nosotros comprendamos el poder de la oración. Pablo pedía en oración que sus hermanos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que anduvieran como hijos del Evangelio, agradando en todo al Señor, llevando fruto de todas sus buenas obras y que siempre creyeran y crecieran en la fe. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en esta situación? En cualquier situación que tengas, siempre pregúntate, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Hay 4 fuentes principales de conocimiento acerca de la voluntad de Dios. La número 1 es la fuente más importante de sabiduría. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Allí verás claramente la voluntad de Dios. La segunda, Dios nos ha dado una sabiduría especial para estos últimos días mediante el espíritu de profecía. Estudia la Biblia, estudia Daniel y Apocalipsis y verás que ahí hay mucha sabiduría para que podamos aplicarla en estos últimos días de este mundo de pecado. La Biblia nos alienta, crean al Señor, su Dios, y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Nosotros los adventistas del séptimo día, que creemos en el espíritu de profecía, que fue revelado en la mensajera del Señor, que se llama Elena de White.
tenemos una fuente maravillosa de sabiduría, esa luz menor que nos ayuda a entender los acontecimientos finales, que están en la luz mayor, que es la Biblia. Somos bendecidos. La tercera fuente es la voluntad y la conducción de Dios. También pueden conocerse a través de circunstancias providenciales al pedirle que abra puertas o las cierre, dependiendo de su voluntad y que nosotros estemos dispuestos a aceptarla. Y la última virtud, la última fuente principal es el Espíritu Santo. Él nos guía una vez que hemos aprendido a reconocer su voz. Cuando nosotros nos desviamos un poquito del camino correcto, el Espíritu Santo inmediatamente nos dice, ese no es el camino. Estás desviándote, vuélvete. Así dice Isaías 30:21, donde dice, este es el camino, síguele. Y Él te habla y te dice, ese no es el camino. Y tú sabes que te está hablando el Espíritu Santo. Resumiendo, lo que quiere Dios de nosotros es, uno, que llevemos frutos de nuestra fe. Dos, que crezcamos día a día en conocerlo. Y tres, que seamos agradecidos en todo. Cosas importantes que nosotros debemos de recordar en nuestra vida en Cristo. Número uno, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos. No nos aferremos a las cosas materiales. Vivamos tranquilos, dignos. O sea, un hijo de Dios jamás va a vivir indignamente. Un hijo de Dios va a tener trabajo para vivir con dignidad. Así que, pero no nos aferremos a lo material. Número dos, cuando terminemos de hacer nuestros planes, llevémoslo a los pies de Cristo y dejemos que Él haga lo mejor con ellos. Porque son muchos los que al hacer planes para un brillante futuro fracasan completamente. Dejemos que Dios haga planes para nosotros. La sierva del Señor dice, escribe con gran sabiduría, porque es inspiración divina, que nosotros debemos de hacer planes espirituales como si Cristo viniera hoy. O sea, nuestra vida espiritual debe ser tan apegada a la voluntad de Dios como que si Él viniera hoy a pedirnos cuentas. Pero hacer planes materiales para nuestra vida secular como que si Cristo viniera dentro de 1000 años. Debemos siempre de estar prestos a hacer esa planificación correcta. Y debes de tener algo muy presente, que Dios no guía a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores de Dios. Dios siempre nos va a guiar al mejor camino, al que nosotros mismos escogeríamos si conociéramos el fin. Hemos llegado al final del resumen del estudio de la lección número 2 para el 10 de enero. Razones para agradecer y orar. Ese fue nuestro estudio. Y en este resumen yo espero que tú hayas aprendido a ser agradecido, porque eso va a llenar de paz tu corazón y a conocer el poder de la oración. Recuerda, querido, recuerda que Jesús nos dijo, yo vengo pronto. Y nosotros decimos, ven, Señor Jesús.